Miren lo que es ese cuadro, que es alemán, que ellos tallaban mucho en madera, hacían muchos cuadros en madera en sus iglesias, y miren cómo está Jesús arriba de todo. Es un niñito que todos los señores grandes están más abajo de él y están aprendiendo de él y anotando, algunos dudando, y ahí está la madre con el padre diciendo qué estás haciendo acá. Es la única historia que tenemos de Jesús como niño, esta del templo, ¿no? Más allá de cuando era bebé. En la antigüedad era común contar historias acerca de personajes distinguidos y cómo ya a la edad temprana se notaba su visión, su perspicacia, y lo vemos en historias de la Biblia hebrea acerca de Moisés y Samuel, pero también lo vemos en el árbol greco-romano, por ejemplo, los relatos de Virgilio y de Suetonio acerca de César Augusto. Entonces Lucas, al contarnos esta historia, nos está preparando para entender que Jesús es una figura excepcional. Pero a la vez, también Lucas nos muestra una persona plenamente humana. Es un niño de carne y hueso judío de 12 años. Y pensemos que 12 años es muy simbólico en la Biblia. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 años de la hija de Jairo, 12 años de la enfermedad de la mujer con flujo de sangre, 12 canastas de pan que sobran, y así, ¿no? Los 12 años de Jesús tal vez simbolizan el momento culminante de su niñez. A esa edad, un niño judío, el niño varón judío, tenía que empezar allá a aprender las cuestiones para llegar a ser adultos, entre comillas, a los 13 años. Luego de un periodo de instrucción intensiva a los 12 años. Por lo menos eso nos dice la Mishnah. Y pensemos en los niños de 12 años que conocemos ahora, cómo piensan profundamente, una edad súper interesante para conversar con ellos, no tienen pensamientos profundos de la vida. Entonces se esperaba en la tradición judía que los varones hicieran peregrinajes a Jerusalén, los que tuvieran más de 13 años, y parece que María y José iban todos los años a celebrar la Pascua en Jerusalén, según Lucas 2:41, lo que nos muestra su práctica cuidadosa de la Torá. Ahora, como les decía, en la historia del arte europeo aparece muchas veces esta imagen, se llama generalmente Cristo entre los doctores. No los médicos, sino en este caso los doctores de la ley, los expertos, ¿no? Y vemos acá justamente el docetismo del que yo les hablaba, porque no lo pueden presentar como un chico de 12 años, sino que está ahí arriba de la escalera, ya dando cátedra, y todos anotando, pensando, ¿no? Siempre aparecen ellos como medios tontuelos, y él aparece como el niño que todo lo sabe. Ese no es el mensaje de Lucas. El texto resalta que Jesús se sienta a los pies de los doctores, de los sabios y de los maestros. La expresión maestro que utiliza Lucas acá es algo que fuera de este texto Lucas reserva únicamente para Jesús. Jesús conversa con ellos, hace preguntas y aprende de ellos. Cuando es el momento de volver, él se queda en Jerusalén, como sabemos, si sus padres no se dan cuenta. Uno podría preguntar cómo, pero es que no había celulares en esa época. Ahora mi marido me dice, no tengo el celular, ¿cómo te voy a poder encontrar? Como siempre nos encontramos durante no sé cuántos años antes de tener celulares, no es imposible encontrarnos sin el celular, pero es como, ¿cómo te puedo ubicar en el supermercado si no tenés el celular? Dios mío. La gente suponía, a veces cuando estos chicos estaban en esta edad liminal, el padre puede haber supuesto que estaba con la madre, porque los chicos jóvenes, los niños, iban con las mamás. Y la madre puede haber supuesto que estaba con el padre, porque los niños más o menos grandecitos iban con los papás, en grupo. Entonces llegaron la primera noche y no estaba con ninguno de los dos. Entonces vuelven a Jerusalén. Y al tercer día, otra vez
número simbólico, ¿no? Al tercer día lo buscan y lo encuentran. Y cuando llegan al templo, ellos ven atrás, se están acercando, se ve la figura. Gracias. Ahí lo ven sentadito, mientras los rabinos normalmente estaban parados o sentados. Él estaba sentado a los pies de los maestros, ahí en esta representación africana, ¿no? Y el orden de los verbos, escuchar y preguntar, nos indica que él estaba ahí como quien aprende. Era la pedagogía preponderante de la época. Los alumnos preguntaban y se les hacía preguntas. Un poco como vamos a hacer después, las preguntas, las respuestas, ¿no? Y la gente se asombraba de lo que decía Jesús. Esta escena es la última vez que José aparece como personaje activo en los evangelios, o sea que es posible que ya hubiera fallecido cuando Jesús empezó su ministerio público. Mientras tanto, en este pasaje María es la principal vocera, le dice, ¿por qué nos hiciste esto? Yo hubiera dicho mucho más como madre. Madre latina, a veces mis hijas me mandan memes de las madres latinas con la chancla. Y yo digo, yo nunca las perseguí con la chancla, y ellas se ríen. Bueno, Jesús responde a la manera de un futuro rabino, de un maestro de Israel. Le contesta la pregunta que la madre le hace con otra pregunta. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían? Son las primeras palabras registradas saliendo de la boca de Jesús. Son preguntas. La primera cosa que escuchamos de él son preguntas. Lucas nos está comunicando con este relato algo acerca de lo que era Jesús como niño y de la persona que llegaría a ser. Jesús y María todavía no saben plenamente qué es lo que ha de venir, pero nosotros sí, porque estamos desde la perspectiva post-pascual leyendo estos relatos, ¿no? Ellos podían intuir algo sobre la base de lo que les había sido dicho en sueños o en la aparición del ángel, pero no entendían del todo a qué apuntaba en esta historia. Por eso dice el texto, no le entendieron su palabra. Y después dice el texto, bueno, que él se volvió con ellos, ¿no? No había llegado el momento de que él comenzara su ministerio. Pasaron 20 años más o menos. 20 años más. Y en ese tiempo él seguía madurando y aprendiendo y creciendo. Imagínense, él tenía un potencial asombroso a los 12 años. Pero no lo pusieron así como un pianista virtuoso de esos que andan haciendo conciertos por todo el mundo, o que son sensación en YouTube o TikTok. Dios no lo puso a andar a esa edad siendo un niño genio, sino que 20 años más estuvo preparándose. Digo, por si piensan, soy medio vieja para estudiar teología. Dios nos deja tomarnos el tiempo necesario para prepararnos para el ministerio al que nos llama, ¿no? Este es el caso de Jesús y es el caso de cada uno de nosotros y de nosotras. Nos da tiempo. Dios tiene paciencia. Hay una vieja frase de teología que dice, voy terminando con esto, que la gracia no suprime ni destruye a la naturaleza. La gracia no suprime ni destruye a la naturaleza. Gratia non tolit naturam, en latín. La gracia no suprime ni destruye a la naturaleza, sino que la perfecciona. Y esto es lo que vemos en los relatos de la infancia y de la niñez de Jesús. En su apertura también a los niños y a las niñas en su propio ministerio, ¿no? Dios en Cristo asume toda la complejidad y la ambigüedad propia de nuestra humanidad con sus vulnerabilidades y con su temporalidad. No desvirtúa la naturaleza humana en la encarnación, sino que Dios en Cristo se adentra en nuestra realidad humana con amor y con cuidado, con suavidad y con compasión, con ternura y solidaridad, para caminar con cada uno de nosotros y de nosotras desde nuestras infancias. Llevamos de la mano hacia la gloriosa libertad de los hijos y de las hijas de Dios. De eso se trata entonces en la encarnación y la niñez de Jesús, y de eso se tratará también
en el ministerio de un Jesús ya adulto, reconocido por quienes lo rodean como maestro. Y eso